Vamos a iniciar entonces el tema correspondiente a cinética enzimática. La literatura de la cual he sacado el tema es el libro del doctor Burgos, Alex Tango. Ya les he pasado toda la información en PDF a eCampus. Entonces vamos a iniciar nuestro tema. Como habíamos visto en el anterior tema, el día miércoles, las enzimas son catalizadores biológicos, responsables de que las reacciones químicas transcurran de manera ordenada y a una velocidad adecuada, compatible con la vida. Entonces es importante recordar esta situación, esta característica que tienen las enzimas. La cinética enzimática es una ciencia que estudia los procesos catalizados por enzimas. Entonces, lo que vamos a ver en este tema es cómo actúa la enzima, qué es lo que hace la enzima para poder convertir un sustrato en producto. La capacidad, vamos a ver de manera muy general todo lo que vamos a ver en este tema, la capacidad catalítica de las enzimas radica en este pequeño espacio que recibe el nombre de sitio o centro activo. Aquí radica la capacidad catalítica. Si ustedes se fijan, el tamaño de la enzima puede ser muy grande, pero la única zona realmente importante de esta enzima es el sitio activo. Y este sitio es un hueco, es un bolsillo, es un espacio en el cual el sustrato se une a través de enlaces no covalentes. ¿Alguien me puede indicar qué característica, recordando obviamente, qué es un enlace covalente? ¿Qué característica tiene este enlace covalente? ¿Por qué es importante que sepamos que la unión de la enzima al sustrato es a través de enlaces covalentes? ¿Nadie, chicos? Ya hemos visto, hemos hablado de los enlaces covalentes. ¿Qué característica tiene un enlace covalente? ¿Nadie se anima? ¿Qué tipo de enlace? Compartir electrones, doctora. No, los enlaces, sí, efectivamente, los enlaces covalentes son enlaces que se producen por compartir electrones, por coparticipación de electrones. Entonces, ¿qué tipo de enlace va a ser este enlace covalente? Fuerte, doctora. Es un enlace fuerte, pero lo que hemos indicado es que las enzimas, a través del sitio activo, se unen al sustrato por enlaces no covalentes. Entonces, ¿por qué es importante saber que este enlace es un enlace de tipo no covalente? Porque su reacción va a ser reversible, doctora. Correcto, porque al ser un enlace no covalente, la mayor parte de estos enlaces son simplemente por puente de hidrógeno, entonces la reacción va a ser reversible. Y ya habíamos indicado en el anterior tema de introducción a las enzimas, habíamos indicado que la forma en la cual el sustrato se une a la enzima es a través de una reacción reversible, de manera tal que la reacción química en ausencia de la enzima también es posible. La única diferencia es la velocidad.
si nosotros ponemos un ejemplo, a ver, de enzimas digestivas, ustedes saben que en el proceso de digestión de los alimentos provenientes de la dieta, actúan ciertas enzimas. Ya desde la boca, en la saliva, hay una enzima que recibe el nombre de amilasa salival o tialina, y esta enzima lo que va a hacer es comenzar a degradar el almidón proveniente de la dieta. Entonces, si nosotros no tuviésemos esta enzima, efectivamente se va a producir la degradación del almidón, pero el proceso de digestión en ausencia de las enzimas digestivas podría durar hasta 24 horas. En cambio, con las enzimas, el proceso dura entre 45 y 60 minutos. En una hora, ya el 100%, si no tenemos problemas enzimáticos, obviamente, si no tenemos problemas enzimáticos, entonces en una hora todos los alimentos ingeridos ya han sido degradados, han sido convertidos en moléculas simples e incluso en muchos casos ya se está iniciando o ya está a mitad el proceso de absorción intestinal. Entonces, en este ejemplo podemos ver claramente que un proceso que podría durar 24 horas por acción de las enzimas está reducido a 1 hora. Entonces, ¿de qué depende? Esto depende de que en el sitio activo los aminoácidos presentes formen con los aminoácidos del sustrato enlaces por puente de hidrógeno. Solamente se formen enlaces por puente de hidrógeno. De manera tal que se forma un estado de transición que enseguida vamos a ver y se produce la reacción enzimática. Y el sustrato se va a convertir en producto. Entonces, la capacidad catalítica de las enzimas radica en las propiedades del centro o del sitio activo. ¿Sí? Son sinónimos. Si ustedes en alguna literatura encuentran centro o sitio, es lo mismo, se refiere al mismo lugar, centro o sitio activo. Y su estructura depende del plegamiento espacial que tenga la proteína. La actividad catalítica de la enzima, como vamos a ver, es modificable, es sensible a modificaciones físico-químicas. Y dentro de estas modificaciones físico-químicas tenemos a la temperatura y al pH. Vamos a ver que las enzimas, al ser proteínas, porque no nos olvidemos que la enzima es una estructura proteica, va a poder cumplir su actividad a una temperatura. En nuestro caso, la temperatura no se modifica en condiciones fisiológicas de manera apreciable, entre 36 y 37 grados centígrados, pero sí el pH. Por eso es importante saber si la reacción química, por ejemplo, se produce en el estómago. Sabemos que el pH del jugo gástrico es ácido. En cambio, si la reacción química se produce a nivel intestinal, sabemos que el jugo pancreático es más bien alcalino. Por lo tanto, la enzima va a tener mayor actividad, ya sea a pH ácido o a pH alcalino. Y también hemos visto que las enzimas que actúan a nivel del estómago a pH ácido se inactivan por la acción del jugo pancreático y que este jugo pancreático tiene nuevas enzimas que van a concluir con el proceso digestivo. Entonces, por eso es importante conocer el pH al cual actúa una determinada enzima. Y por último, las reacciones enzimáticas pueden modularse. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros como personal de salud, por la adición de ciertas sustancias, la mayor parte de ellos fármacos, ya sea con motivos terapéuticos o
con otro motivo que nosotros querramos administrar o consumir de manera accidental o voluntaria una cierta sustancia, esta sustancia también puede modificar la actividad de las enzimas, puede acelerarlas o puede retrasarlas. Incluso en alguna situación vamos a ver que las reacciones enzimáticas pueden detenerse, es decir, que no se va a producir la reacción química. Y esto puede producir lesiones importantes, lesiones muy serias en el organismo humano. Entonces, todo esto vamos a ver en el tema de cinética enzimática. Cuando hablamos de cinética enzimática, es muy importante conocer una teoría. Y esta teoría recibe el nombre de teoría de la colisión. Cuando hablamos de teoría de colisión, nos estamos refiriendo a una teoría de choque. Una colisión es un choque. Entonces, para poder comprender un poco la teoría de colisión, vamos a imaginarnos que estamos jugando a autitos chocadores. ¿Alguno de ustedes ha jugado a autitos, con los autitos chocadores? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, me imagino que todos, si no hemos jugado, hemos visto en la televisión qué son los autitos chocadores. Entonces, cada uno de nosotros tiene un autito y lo que vamos a hacer en un espacio es tratar de chocarnos entre nosotros mismos. Esos son los autitos chocadores. Obviamente, si en la pista solamente hay 2 o 3 autitos, el juego es poco divertido. ¿Por qué? Porque para poder chocar un autito contra otro vamos a tener que tardar más tiempo, porque puede escaparse y no dejarse chocar. En cambio, si hay mayor cantidad de autitos, hay unos 10 o hay unos 12 autitos en la pista, entonces el juego es más divertido. Esta básicamente es la teoría de colisión. Ahora, ¿qué sucede con la teoría de colisión? Para reaccionar, las moléculas tienen que chocar entre ellas. Entonces, vamos a suponer en el juego de los autitos chocadores que hay 2 tipos de colores de los autitos. Hay autitos que son azules y autitos que son rojos. Me estoy inventando los colores. Podrían ser, como en la imagen, autitos azules y autitos amarillos. No importa. Entonces, los autitos azules van a ser sustrato y los autitos amarillos van a ser enzimas. Para que se produzca una unión, el choque sea efectivo y la enzima pueda unirse al sustrato o el sustrato pueda unirse a la enzima, entonces este choque tiene que producirse con una cierta energía. Y esta energía se conoce con el nombre de energía de activación. La energía de activación es la velocidad, es la energía con la cual esta molécula de sustrato se choca con la molécula de enzima. Si la energía es suficiente, entonces el sustrato se va a unir a la enzima, se va a pegar en este pequeño sitio que hemos dicho que se llama sitio activo. Pero si la energía es muy pequeña, es menor de la necesaria, ni siquiera van a ponerse en contacto. Por lo tanto, se va a producir un choque ineficaz, un choque no eficaz. Y vamos a tener que el sustrato se va a ir por un lado y la enzima se va a ir por otro lado. Lo mismo sucede si la energía con la que se chocan es demasiado grande, porque si la energía es muy alta, van a chocar y van a rebotar
¿Por qué? Porque han chocado a una energía muy alta. La enzima no, a través de sus aminoácidos no va a ser capaz de formar los enlaces por puente de hidrógeno. Entonces necesitamos que este choque se produzca con una energía suficiente para que el choque sea eficaz, sea efectivo y realmente se forme el complejo enzima-sustrato. ¿Está claro a qué se refiere la teoría de la colisión? Sí, doctora. ¿Sí? Vamos a modificar un poquitito el orden con el que les he explicado a sus compañeros, debido a que esta teoría de la colisión se conoce también con el nombre, o responde mejor, a la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica nos habla de lo que es la entropía. Y la entropía es el grado de desorden molecular. Es decir, acabamos de decir que para que se una la enzima al sustrato, necesitamos una primera energía. Y esta energía recibe el nombre de energía de activación. La energía de activación es la cantidad de energía libre que necesita esta reacción para que el sustrato se una a la enzima. Y para que se alcance esta energía de activación, estas moléculas tienen que estar en movimiento, igual que los autitos chocadores. Para que un autito se choque con otro, tienen que estar en movimiento, porque si no, si los autos están parados, obviamente que nunca se van a poder chocar. Entonces, esa es la entropía. La entropía, entonces, es el grado de desorden molecular. Mientras más desorden exista, habrá mayor entropía. Y mientras más entropía exista, es mucho más probable que la reacción enzimática suceda, ya que todas las reacciones suceden a mayor grado de desorden molecular. Si las moléculas están bien ordenaditas, si los autitos están bien ordenados y no pueden salirse de ese orden, jamás van a chocar. ¿Cuándo van a chocar estos autitos? Cuando se desordenen y unos vayan por un lado, otros vayan por otro lado, y en ese momento es justamente que se va a producir el choque. Entonces, la teoría de la colisión se basa en la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? La entropía del universo nunca decrece, siempre va a ir aumentando. Entonces, la posibilidad de que un autito choque con el otro depende de que los autitos comiencen a moverse. Si los autitos no se mueven, entonces no se va a producir el choque. Ahora, mientras más autos se muevan, obviamente vamos a tener mayor probabilidad de choques. Esa es la teoría de la entropía, la teoría de la colisión. Segunda ley de Newton, de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica habla más bien de que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si aquí yo tengo una primera energía, que es la energía de activación, es la energía con la cual el sustrato se va a mover y va a tratar de colisionar, de chocarse con la enzima. Una vez que la enzima acepte al sustrato en el centro activo, en el sitio activo, entonces esta energía se va a convertir en otro tipo de energía y se va a convertir en una energía de fijación.
¿Por qué? Porque el sustrato se ha fijado, se ha pegado a la enzima. Entonces, la energía de activación se convierte en energía de fijación. ¿Está claro? ¿Está comprendido? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la formación del complejo enzima-sustrato. Y para hablar de la formación de este complejo, es importante tomar en cuenta la teoría de Michelis-Manten. La teoría de Michelis-Manten nos habla de una teoría a través de la cual la reacción enzima-sustrato solamente por motivos de estudio está dividida en 3 etapas. Eso estudia la teoría de Michelis-Manten. Entonces, proponen un estudio dividido en 3 etapas para comprender la cinética enzimática. La primera etapa es la unión que se va a producir entre la enzima a través del sitio activo. Entonces, aquí tenemos el sitio activo. A través del sitio activo, la enzima se une al sustrato y se forma un primer complejo. Y este primer complejo recibe el nombre de complejo enzima-sustrato. Entonces, al unirse la enzima a través del centro activo con el sustrato, o al revés, si ustedes prefieren, al unirse el sustrato a la enzima a través del sitio activo, se forma un primer complejo. Esta es la primera etapa, la formación del complejo enzima-sustrato. ¿Qué dice la segunda etapa de acuerdo a la teoría de Michelis-Manten? Dice, en la segunda etapa se va a producir una transformación. El sustrato se convierte en producto. Se convierte en producto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Si ustedes se fijan, aquí el sustrato es completo. Aquí está completo el sustrato. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos una línea. Lo que quiere decir que este sustrato se ha partido y tenemos un segundo momento, un segundo complejo, que sería un complejo enzima-producto. Esta es la segunda etapa. El sustrato es transformado en producto, pero no se ha separado todavía de la enzima. Entonces, aquí vamos a tener un segundo complejo, que es el complejo, no tiene nombre, vamos a ponerle, este complejo se llama enzima producto. No se ha separado todavía. El producto todavía está unido a la enzima. Y la tercera etapa, de acuerdo a la teoría de Michelis-Manten, es la liberación del producto. La enzima va a liberar el producto. Entonces, se separa el producto del centro activo, del sitio activo, y se forman los productos. En este caso, se trata de una reacción de degradación, es decir, que ha entrado un sustrato grande y tenemos la liberación de 2 productos. Podríamos haber puesto también una reacción química de síntesis. El proceso es el mismo. En el caso de reacciones de síntesis, tendríamos la enzima, entran 2 o más sustratos, se forma el complejo enzima-sustrato y en el complejo enzima-producto, en vez de que se rompa
el sustrato, pues se formarán enlaces que produzcan la síntesis. Y en ese caso, el producto será 1. Depende si es una reacción de síntesis o es una reacción de degradación. Ahora, ¿qué pasa para que se produzca? ¿Qué necesito para que se produzca la tercera etapa, que es la liberación del producto? La velocidad con la que se van a liberar los productos del sitio activo de la enzima depende de que exista una unión de tipo no covalente. Porque si se produce una unión de tipo covalente, no se va a poder liberar el producto. El producto va a quedar retenido, va a quedar pegado a la enzima. Esta formación de enlaces no covalentes, enlaces por puente de hidrógeno, enlaces débiles, hacen que la unión enzima-sustrato se produzca a través de un proceso reversible. Es decir, que este complejo que se ha formado, enzima-sustrato y enzima-producto, es un proceso de unión reversible. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Si nosotros nos fijamos, lo que vamos a tener es que una vez que la enzima libere los productos, esta enzima es exactamente igual a la enzima inicial. Entonces se está regenerando la enzima. Y esta enzima que ha liberado sus productos va a regresar a unirse a un nuevo sustrato. Va a volver a formar el complejo enzima-sustrato, enzima-producto, y luego va a liberar los productos. ¿Qué pasa con la enzima? Regresa a unirse a un tercer, a un cuarto, a un décimo, a un 20º sustrato. Entonces, este proceso es un proceso reversible. Ahora, primero, ¿hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Está comprendida entonces la teoría de Michelis-Menten? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, para continuar hablando de cinética enzimática, entonces es importante, ya les había indicado, conocer las dos leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica indica que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley de la termodinámica que indica que la entropía del universo nunca decrece. Esto significa que la entropía, ya hemos dicho, es el grado de desorden molecular. Mientras más desorden haya, siempre habrá mayor cantidad de entropía. Y mientras más entropía exista, es mucho más probable que la reacción enzimática suceda. Mientras las moléculas se muevan, la probabilidad de que un sustrato se una a la enzima es mayor. Ahora vamos a hablar, para poder continuar con el tema de cinética enzimática, es necesario definir varios conceptos. En primer lugar, la velocidad de reacción. La velocidad de reacción se refiere al tiempo en el que la enzima convierte el sustrato en producto. Es decir, la velocidad de reacción se refiere al tiempo que necesita esta enzima, vamos a poner con otro color, esta enzima en convertir el sustrato en producto. Esa es la velocidad de reacción. Vuelvo a repetir, se refiere al tiempo en el que la enzima convierte el sustrato en producto. Es decir,
la cantidad de sustrato que desaparece, deja de ser sustrato, por unidad de tiempo. Entonces, qué sé yo, el tiempo lo va a definir la persona, el investigador, para determinar la velocidad de reacción. El tiempo puede ser 1 minuto, puede ser 1 segundo, puede ser 1 hora. ¿Qué cantidad de almidón en 1 minuto se convierte en glucosa? Esa es la velocidad de reacción. Otro término importante se refiere al número de recambio. El número de recambio se refiere al número de moléculas que son transformadas por acción de las enzimas en esa unidad de tiempo. Si el tiempo es de 1 minuto, ¿qué cantidad de almidón es transformado en glucosa en 1 minuto? Por ejemplo, el tiempo que ponemos es 1 minuto. Podríamos decir que 30 moléculas de almidón son transformadas en glucosa en 1 minuto. Ese es el número de recambio, el número de moléculas que son transformadas en producto por unidad de tiempo. 30 moléculas de almidón son transformadas en glucosa en 1 minuto. Ese es el número de recambio. Y por último, el estado de transición. Este es el estado de transición. Ese es el estado de transición. El estado de transición se refiere, es un momento fugaz donde la partícula, el sustrato, se ha unido a la enzima, ha formado el complejo enzima-sustrato y se ha formado el complejo enzima-producto. Podríamos decir que el estado de transición es un momento mágico en el que el sustrato deja de ser sustrato para convertirse en producto, pero todavía se encuentra unido a la enzima. Ese es el estado de transición en el que el sustrato ya no es sustrato, es producto, pero todavía no es producto porque sigue unido a la enzima. Este es el estado de transición. Está comprendido, yo entiendo que es un poco complejo y mucho más complejo tratar de explicar a través de simplemente la pantalla de una computadora. ¿Está comprendido, chicos? ¿Alguien tiene preguntas? Doctora, ¿podrías repetir esto de la transición? No he entendido muy bien. El estado de transición. Ya. En la reacción enzimática, en las reacciones enzimáticas, como habíamos dicho, de acuerdo a la teoría de Michelis-Menten, tenemos 3 etapas. Una primera etapa que es la unión de la enzima a través del sitio activo al sustrato. Tenemos una tercera etapa que es la liberación de los productos de la enzima. ¿Qué sucede en la segunda etapa? La segunda etapa sería el estado de transición. Es el momento mágico, si tú quieres llamarlo, en el cual el sustrato que está unido a la enzima deja de ser sustrato y se convierte en producto. Pero, ¿cuál es la diferencia de la tercera etapa? Que en este momento de transición que dura milisegundos, ¿sí? El producto todavía está pegado a la enzima.
Entonces, el estado de transición es un momento fugaz donde las partículas de sustrato son transformadas en producto. Pero este producto todavía se encuentra unido a la enzima. ¿Está ahora sí claro? Sí, doctora, gracias. Sí, entonces es un momento de transición en el que el sustrato ha dejado de ser sustrato, pero todavía no es producto libre. Así creo que está más comprendido. Bueno, entonces esta es la teoría de Michaelis-Menten, la formación del complejo enzima-sustrato. Y para terminar, vamos a hablar de la energía de activación. La energía de activación es la cantidad de energía libre que se necesita para alcanzar el estado de transición. Entonces, es la energía que yo necesito para que el sustrato se una al sitio activo y tengamos el estado de transición. En esta gráfica nosotros podemos tener, por ejemplo, el tiempo en el que transcurre la reacción química y aquí tenemos la energía necesaria para que el sustrato se una a la enzima. Si aquí tengo yo el sustrato, que en esta gráfica está como reactivo, igual, aquí tengo el sustrato, para que el sustrato se una a la enzima y tengamos el estado de transición, el complejo enzima-sustrato, necesito una energía. Y esta energía se conoce con el nombre de energía de activación. Es la energía necesaria para que la enzima se una al sustrato y se forme el estado de transición. Si nosotros regresamos aquí a la cinética de colisión, esta energía, la energía de activación, es la energía con la que tiene que chocar el sustrato para poder unirse a la enzima. Esa es la energía de activación para formar el complejo enzima-sustrato. Ahora, se ha formado el complejo enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato se ha convertido en complejo enzima-producto. Y ahora necesito una segunda energía, que es la energía de liberación. ¿La energía para qué? Para que estos dos productos se liberen de la enzima. Entonces, en esta gráfica, aquí está la energía de activación, que es esta, para que se forme el complejo activo, el estado de transición. Y luego tenemos la energía de liberación de los productos. Aquí están los productos. Ahora, está comprendida esta parte. Aquí está, la energía de activación es la cantidad de energía necesaria para que los reactivos o los sustratos formen el complejo activo y se establezca, se forme si es una reacción de síntesis o se rompa si es una reacción de degradación, un enlace químico para que se formen los productos. ¿Está clara esta parte? Sí, doctora. ¿Qué es la energía de activación? Entonces, es la energía necesaria para que se forme el complejo enzima-sustrato y enzima-producto. Bueno, las reacciones químicas pueden ser de dos tipos. Pueden ser reacciones químicas exotérmicas o pueden ser reacciones químicas endotérmicas. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense,
Aquí tenemos la energía de activación. Hemos dicho que la energía de activación es la energía necesaria para que el sustrato se una a la enzima y nos forme el complejo enzima-sustrato. Esa es la energía de activación. No sé por qué no me quiere pintar. Bueno, entonces esta es la energía de activación. Ya tenemos el complejo enzima-sustrato, enzima-producto formado. Ahora, tiene que liberarse. Aquí. ¿Sí? Se ha formado el complejo enzima-sustrato, enzima-producto y tiene que liberarse el producto. Para que se libere el producto, también necesito otra energía. Esta es la energía de liberación. Y esta energía puede ser mayor, más grande que la energía utilizada para unir. Puede ser mayor que la energía de activación. Si la energía de liberación de los productos es mayor a la energía de activación, la reacción va a ser una reacción exotérmica. Es decir, que la liberación del producto me está produciendo además una liberación de energía. Se va a liberar un exceso de energía. Las reacciones químicas que producen liberación de energía generalmente son reacciones de síntesis. Es decir, que para que dos moléculas pequeñas se unan y formen una más grande, la energía de activación es menor que la energía de liberación. Y estas reacciones se va a producir la formación del producto, un producto más grande porque es reacción de síntesis, más liberación de energía. Y esta energía generalmente es liberada en forma de calor. De ahí el nombre de reacciones exotérmicas. Exo quiere decir fuera y térmico quiere decir calor. Entonces, en estas reacciones se va a producir una liberación de energía en forma de calor. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Disculpe, doctora. Dime. ¿La síntesis de ATP es una reacción exotérmica? La síntesis de ATP, en realidad la forma en la cual se libera la energía es en forma de ATP. ¿ATP? ATP. ATP. Ah, ya, gracias, doctora. Sí, pero no te preocupes porque tenemos un tema justamente relacionado a ATP. Cómo se forma el ATP y cómo se degrada el ATP. Pero la forma en la que se va a producir la liberación de esta energía es en forma de ATP. Entonces aquí vamos a poner esta energía se libera. La energía de la reacción enzimática se libera en forma de ATP, que es la forma química utilizable por las células. Entonces, esta energía la van a utilizar las células. Ahora sí. Bueno, ¿qué pasa en el caso contrario? Tenemos que la energía de activación es mayor a la energía de liberación de los productos. En este caso, la reacción va a ser una reacción endotérmica. ¿Qué quiere decir? Si nosotros descomponemos la palabra endotérmico, quiere decir que
La reacción química consume energía y generalmente se trata de reacciones de degradación. Es decir, que el reactivo es grande y la formación de los productos está consumiendo energía. Es decir, que necesito mayor cantidad de activación para que para que un reactivo, para que un sustrato grande se una a la enzima y se forme 2 o más productos. Entonces, estas son las reacciones endotérmicas. La energía de activación es más grande. Voy a consumir energía para liberar productos. Estas son reacciones de degradación. ¿Y en qué forma voy a consumir producto? ¿En qué forma voy a consumir energía? La energía consumida, en este caso, también va a ser ATP. Entonces, se consume, en este caso, se consume ATP. Siempre la fuente de energía es el adenosín trifosfato. Si nosotros estamos en reacciones de síntesis, liberamos ATP. Si estamos en reacciones de degradación, consumimos ATP. Y ahí tendríamos las reacciones exotérmicas o las reacciones endotérmicas. ¿Está comprendido? ¿Está claro? Sí, doctora. Sí. Entonces, aquí vamos a quedar. Yo sé que ustedes tienen clases de parasitología a las 9 y tendríamos para el próximo día miércoles los cofactores. Esta imagen ustedes ya la conocen. Entonces, repasen, por favor, la parte de coenzimas. La parte de coenzimas. Entonces, una coenzima es un cofactor. Esto vamos a estudiar entonces el día miércoles. ¿Listo, chicos? Si no tienen consultas, entonces nos vemos